Hola a todos. Quiero aprovechar este pequeño vídeo para hacer un repaso sobre el marco metodológico en el que a día de hoy considero que nos encontramos. Gran parte de las cosas que os voy a comentar en esta presentación son cosas muy personales, cosas que las he ido viendo y las he ido analizando según yo he ido entrando en el mundo del aprendizaje colaborativo basado en retos. Pero creo que son elementos de base y elementos que dan sentido al momento en el que nos encontramos en la FP de Euskadi y en ese momento en el que queremos trabajar con esa fórmula, que es una fórmula basada en retos, en aprendizaje colaborativo y en un sistema basado en evolucionar. Para eso tenemos que ir un poco al inicio, al origen. El origen podría ser nuestras programaciones de no hace muchos años, programaciones que podemos encontrar en el año 2000 o hasta el año 2000. Programaciones donde el fin de la programación era generar personas que eran capaces de hacer algo y esas capacidades las teníamos por detrás, las teníamos cubiertas a través de un mapa de conceptos, a un mapa de procedimientos y un mapa de actitudes. La parte actitudinal la teníamos un poco, bueno, sabíamos que aparecía, estaban dentro de lo que eran nuestras programaciones, pero las teníamos un poco no trabajadas dentro de lo que es la parte de programación, pero sí valoradas a través de cuando alguien nos pedía a una persona a trabajar, por ejemplo, o de lo que nosotros les decíamos a nuestros alumnos y alumnas en el aula. Siempre sabíamos y siempre habíamos sabido que había algo más. Siempre sabíamos que una persona tenía una capacidad en aquel momento basada en elementos específicos, elementos que tenían que ver con lo que trabajamos en el aula, y con otra parte que encajaba, que era la parte transversal. Esa parte transversal que hacía que nuestro alumno o nuestra alumna pudiera ser más o menos maja, porque muchas veces en eso se resumía la demanda de la empresa. La empresa nos pedía gente, muchas veces eran majos. Mándame a una persona maja. Bueno, pues ahí estaba la esencia. Así hemos funcionado bien, funcionados, hasta pues 2000, 2000 y pico. Y en ese año 2000, 2000 y pico empiezan a cambiar las cosas. Hay un origen de cambio. Yo si tuviera que poner dónde está el origen de cambio, lo pondría en el año finales del siglo pasado, 1996, 98. Hay una persona que es Jacques Delors, que le hace un encargo y en ese encargo le dicen que analice dónde puede ser la palanca de cambio para el nuevo siglo. Y este Jacques Delors hace un análisis donde en ese análisis justifica la palanca de cambio para el siguiente siglo de la educación y desarrolla todo un volumen, toda una memoria donde en esa memoria hace referencia a algo que él llama los 4 pilares de la educación. Estos son los 4 pilares sobre los que Jacques Delors hace referencia a que van a ser los pilares sobre los que cambie o los que generemos el cambio en el siglo XXI, que ya llevamos unos cuantos años andados. Jacques Delors hace una referencia a 4 pilares. Los pilares son el de aprender a conocer, el de aprender a hacer, el de aprender a vivir juntos y el de aprender a ser. Ya estaban medianamente identificados dentro de lo que era el marco transversal. Pero a partir de aquí, esto empieza a tener otra forma, empiezan a replantearse un montón de cosas que hasta ese momento no se había replanteado. Por ejemplo, el hablar de capacidad puede significar que cuando yo estaba dotando a una persona de la capacidad de leer, pues bueno, yo ya estaba dando por hecho de que dándole una serie de pautas, él iba a ser capaz de leer y él iba a leer. Cuando vemos que realmente el dotar a una persona de capacidad para hacer algo no implica la reacción de que esa persona va a hacerlo, ahí es donde empezamos a darle la vuelta. Es decir, empieza a aparecer otra palabra a raíz de este desarrollo de los 4 pilares de la educación que va dando sentido o va completando la palabra capacidad. Lo que hasta entonces era capacidad se transforma. Y aparece otra palabra que casi sin querer empieza a aparecer en nuestras vidas y en nuestras programaciones. Y donde antes ponía capacidad, ahora empieza a aparecer la palabra competencia. Es decir, ahora ya no decimos que el alumno es capaz de, sino que empezamos a decir que el alumno es competente en algo. ¿Qué diferencia hay en algo que parece tan inocente como un simple cambio de palabras? Bueno, pues decir que alguien es capaz de hacer algo es
decir que es potencialmente tiene esa capacidad de hacerlo. Es decir, que yo esté diciendo que alguien es capaz de hacer una tortilla de patatas, quizás sea capaz de validar que es capaz de hacer una tortilla de patatas simplemente explicándole cómo se hace una tortilla de patatas o haciéndole que vea un vídeo de Carlos Arguiñano haciendo esa tortilla de patatas. Pero para verificar o para demostrar o para garantizar que una persona es competente en algo, siguiendo con el ejemplo de la tortilla de patatas, para garantizar que una persona es competente haciendo una tortilla de patatas, cambia el juego. Ya, yo no puedo decir que alguien es competente haciendo una tortilla de patatas simplemente viendo que ha visto un vídeo de Carlos Arguiñano. Tengo que por lo menos verle o probar esa tortilla de patatas. Bueno, todo esto, junto con el mundo de los pilares de la educación, da un vuelco al sistema educativo. Da un vuelco al sistema educativo porque ya el efecto de estas transversales también es diferente. ¿Cómo es diferente? Pues bueno, ahora el aprender a vivir juntos ya no solamente es un elemento donde, dando una serie de pautas, yo garantizo esa capacidad de convivencia o esa capacidad de trabajar en equipo, sino que lo que tengo que hacer es ver a esas personas trabajando en equipo y a partir de esa vivencia de trabajo en equipo, a partir de ahí es donde voy a decir yo que son competentes, o por lo menos que están evolucionando en esa competencia. Cambia el juego, y cambia el juego desde también otra perspectiva. Cambia el juego desde otra perspectiva que aparece en esta diapositiva que tenemos en la pantalla, aparece varias veces. Quizás el sistema educativo anterior estaba soportado también por un proceso. Yo creo que todos los centros educativos partimos de un proceso que se llamaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si analizábamos lo que pasaba en ese proceso, casi todas las actividades que desarrollábamos desde ese proceso eran actividades que podíamos considerar como actividades de enseñanza. Bueno, aquí hay otra palabra que también tiene una presencia muy potente dentro de lo que es el cambio, y es la palabra aprender. ¿Ves que aprender aparece un montón de veces? Bueno, un sistema o el cambio del sistema que trae el siglo XXI es un sistema donde la palabra enseñar da lugar a la palabra aprender. Y desde ese cambio, desde el cambio de palabra de enseñar a aprender, empieza a cambiar todo el sistema. Empieza a cambiar porque antes, donde lo que estábamos pilotando era un sistema basado en la enseñanza, el foco lo teníamos puesto en el docente, en cómo el docente transmitía lo que el docente sabía. En cambio, si ahora ponemos el foco en el aprendizaje ya no es el mismo sitio que la enseñanza. El aprendizaje se da en el alumnado. Hay que virar ese foco, hay que poner el foco en el alumnado. Y todo eso hace que nos replanteemos todo el sistema desde otro punto de vista. Y ahí empiezan a aparecer elementos tales como suenan la palabra de las inteligencias múltiples. Claro, cuando pasamos el foco al alumnado nos damos cuenta de que cada alumno aprende de maneras diferentes. No es lo mismo aprender a hacer una tortilla de patatas desde una persona donde su inteligencia es muy lingüística, es decir, donde tiene que estar leyendo, a otra persona donde su inteligencia es muy interpersonal, o a otra persona donde su inteligencia es mucho más, espacial o más visual, ¿no? Ahí empiezan a aparecer las inteligencias múltiples. Entonces, claro, nos damos cuenta de que depende qué persona no aprende con un mismo estímulo. Hay que jugar con diferentes estímulos. Y además empieza a aparecer otro elemento. Desde Harvard tienen mucho que ver, ¿no? Aparece todo el tema de inteligencias múltiples. Howard Gardner lo desarrolla, y al lado de Howard Gardner estaba otra persona que se llama Daniel Goleman, que un poco por envidia de todo el tema de las inteligencias múltiples añade otra nueva inteligencia y le llama inteligencia emocional. Bueno, ya a partir de ahí empieza a haber un totus revolutus. Todo esto es lo que pasó al cambiar el foco del profesor al alumnado. Decimos, bueno, ahora ya, entonces lo de aprender igual hay que darle otra vuelta. Claro, pero esto cuando llevamos al aula, esto ahora cómo se trabaja. Es decir, igual la fórmula tradicional de yo cuento las cosas de una única manera para 25, igual ya eso no vale. Igual yo tengo que generar contextos de aprendizaje de manera diferente. Y aquí empiezan a entrar un montón de metodologías. Las metodologías con las que yo más familiarizado están
pues bueno, podríamos empezar con bueno, el título general, o donde podemos englobar todas estas metodologías que dan respuesta a este sistema de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, basado en el aprendizaje, basado en competencias. Pues podríamos incluirlas dentro del título de metodologías activo-colaborativas, ¿sí? Bueno, en este marco, las metodologías más clásicas, las más básicas, y las cuales yo os invito a que investiguéis sobre ellas, pues podrían ser, por ejemplo, esta es una bastante utilizada, que es el aprendizaje basado en resolución de casos. Otra que también es bastante utilizada es el aprendizaje basado en problemas, y otra que también es bastante utilizada, que es el aprendizaje basado en proyectos. He hecho un recorrido bastante rápido entre estas tres. La verdad es que podéis investigar, podéis buscar en internet, podéis estar mirando dentro de las infografías que os presento, que están sacadas desde internet también, pero hay una clasificación, una diferenciación entre estas tres: casos, problemas y proyectos. Y lo que tienen es un enunciado, lo que tienen es una película, y es un aprendizaje basado en una película que les contamos al alumnado, y donde el alumnado se involucra en la resolución de esa película que nosotros le contamos. Esa película podría ser una situación. Es una situación que puede ser una situación basada en hechos pasados, es decir, pensad que vamos a hacer que esto es un ciclo de gestión administrativa o de administración y finanzas, y lo que hacemos es analizamos el por qué la empresa no sé qué sociedad anónima ha acabado en números rojos porque no ha pagado a proveedores, ¿no? Y esa empresa había llegado a números rojos, ha cerrado hace mucho tiempo y tenemos toda la documentación. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es analizar esa información. Bueno, eso es un caso. Es una situación que ya ha pasado, una situación que en el pasado tiene un inicio y tiene un fin, y yo lo que puedo hacer es analizar de lo que ha pasado en esa situación para dar una opinión. ¿Yo qué hubiera hecho en aquel momento? Bueno, pues podría ser algo así. Desde ahí, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Pues voy a conseguir que en esa situación, investigando, yo genere unos resultados de aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas, pues algo parecido. Lo que ocurre que el problema ya no tiene por qué estar basado en hechos reales, no tiene por qué ser algo que ya ha ocurrido y que tenga un inicio, que tenga un fin y que tenga una documentación. Yo lo que voy a hacer es, voy a plantear algo que el alumnado no tiene ni idea. Es decir, cuando yo voy a plantear un problema, lo que voy a hacer es, les voy a plantear una situación problemática. Vamos a hacer tortillas de patata, cuando el alumnado no sabe ni siquiera lo que es una tortilla de patata, ¿no? Tiene que empezar el proceso de investigación desde el principio del principio. ¿Qué es una tortilla de patata? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué ingredientes lleva? Eso sería un aprendizaje basado en problemas. Y el aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que se confunde a veces con la metodología basada en problemas, es una forma de trabajar que la situación problemática puede ser la misma que la situación basada en proyectos. Lo que ocurre que en este caso la información previamente ya se ha transmitido. Es decir, imaginar que la situación vuelve a ser la de hacer una tortilla de patatas, pero yo previamente ya les he puesto un vídeo de Carlos Arguiñano, ya saben cómo se trabajan los huevos, ya saben cómo se pelan las patatas, ya saben cómo se hacen los cubitos con las patatas. Bueno, sería poner en práctica, ya han hecho una tortilla francesa, ¿no? Sería poner en práctica algo que ya dominan de antes, ¿sí? Básicamente algo parecido. Con esto podéis relacionar con el módulo de proyectos en los ciclos formativos de grado superior. ¿En qué momento está ubicado el módulo de proyectos? Al final del todo, cuando ya se ha pasado por todas las disciplinas. Otra metodología que hoy en día está triunfando bastante, que es una forma bastante rápida de trabajar, es el Design Thinking. El Design Thinking es una fórmula de prototipar. Es una fórmula de prototipar y es una fórmula que tiene unos pasos muy concretos y tiene mucha agilidad. Bueno, pues el Design Thinking también podría ser una herramienta útil en estos casos. Otra herramienta muy utilizada, muy útil en estos casos, es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se está utilizando a día de hoy muchísimo en todas las etapas de primaria y de secundaria. En primaria y en secundaria lo que hacen es juntan a las personas en equipos de 4 personas con una fórmula de generar equipos donde las notas que saquen o lo que estén demostrando a nivel cognitivo es importante.
se junta una persona que tenga unos muy buenos resultados con alguien que tenga otros resultados no tan buenos, junto con dos más o menos estén en el medio. Esa es la fórmula de hacer equipos. Y en esos equipos lo que se busca es grupos cohesionados y estructuras de trabajo donde todo el mundo y entre ellos son capaces de hacer que la parte de operación que la parte operativa, la parte de conocimiento, que todos compartan el mismo nivel de conocimiento. Y frente a la parte cooperativa hay otro tipo de aprendizaje que estamos utilizándolo bastante en formación profesional. Es el aprendizaje colaborativo. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. La parte colaborativa lo que hace referencia o a donde pone el foco es en el labor, en el trabajo, en el proyecto. Entonces, nuestra forma de hacer equipos es una forma de hacer equipos más basada en el talento, y el objetivo no es que todos sepan lo mismo, sino que cada uno desde su mejor explotación de su talento, combinado con el talento de las otras personas que forman parte del equipo, sean capaces de generar resultados extraordinarios. Es otra visión. Las dos juntas tampoco es malo. Una cooperativo-colaborativo podría ser también un elemento interesante. Hay otra metodología que a día de hoy también está teniendo bastante éxito, que tiene que ver con las gamificaciones, el hacer juegos. Es decir, pensad que cualquier situación problemática la planteéis como un juego, un escape room o como lo que queráis, ¿no? Bueno, pues esta metodología de las gamificaciones lo que consigue es estructurar lo mismo que estructuraban las metodologías anteriores, pero el darle un enfoque basado en juegos, lo que consigues es que la motivación del alumnado sea mayor, la implicación del alumnado hacia la situación problemática sea una implicación mucho mayor. Otra fórmula de trabajar podría ser el Flipped Classroom, que es compatible con cualquiera de las anteriores. ¿El Flipped qué le plantea? Pues el Flipped plantea que todo el resultado, todo el conocimiento que cada alumno tiene que trabajar de manera independiente se pueda lograr, pues bueno, con estructuras, por ejemplo, donde haya pequeños videotutoriales, esto que estoy haciendo yo ahora mismo con vosotros, para que haya un consumo personal de este material, ¿no? Es compatible con todo lo que hemos visto antes. Y es compatible, pues como lo tenéis aquí. Es compatible, pues porque al final no es cuestión de ponernos a inventar, de inventar ruedas. Todo esto que está aquí, sabemos para qué es. Y sabemos que esto es para trabajar las competencias específicas y las competencias transversales, que ya algunos empiezan a llamarles estratégicas. Y esto lo que nos hace es pasar por una identificación de competencias. Las identificaciones de competencias ha habido varias. En el año 2002 tenéis aquí una primera identificación donde hablamos de resolución de problemas, aprender a aprender y trabajo en equipo. Más adelante hubo otra identificación de competencias. Más adelante hubo otra, pero esta ya viene desde Europa, donde hablaban de creatividad, comunicación, colaboración. Bueno, todo esto son identificaciones de competencias. Y todo lo que hemos visto antes son metodologías que lo que buscan es trabajar estas competencias. Pero no es una competencia y una metodología. Lo que son identificar momentos, y desde la identificación de momentos es jugar con todas las competencias. Y ahí es donde nace nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es la propuesta del aprendizaje colaborativo basado en retos. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo basado en retos? Pues esto podría definirse como algo parecido a esto. Es una metodología que se enmarca dentro de lo que son las teorías del Learning by Doing, o aprendizaje activo y colaborativo, donde lo que hacemos es organizar el aula en grupos pequeños. Grupos de 4 o 5 personas. Ya habéis visto que la parte de convivir, la parte de trabajar en equipo es algo que aparece repetidamente en muchos análisis. Claro, para poder trabajar esa competencia lo que hay que hacer es que la gente trabaje en equipos. Y la identificación del equipo puede ser de 4 o 5 personas. Y a estos equipos les planteamos una situación problemática donde puede ser basada en un suceso pasado, ¿no? Que está con un inicio, con un fin, que vamos a llamar casos. Puede estar estructurada sobre conocimientos anteriores, vamos a llamarle proyecto, o puede necesitar de nuevos conocimientos, vamos a llamarle problema, donde aprende y resuelve a través de una herramienta de resolución de problemas. Tenéis múltiples herramientas, el método de los 7 pasos, hay otro que se llama el ideal, el design thinking, es una herramienta de resolución de problemas también, y todo esto tiene que ayudarnos a buscar, a trabajar múltiples alternativas. Ahí es donde entra el pensamiento
creativo e innovador. Bueno, desde aquí lo que trabajamos son grupos pequeños, situaciones problemáticas, resolución de problemas, aprendizaje y múltiples alternativas. Y la propuesta nuestra de trabajo es esta. Esta es la propuesta que me imagino que estaréis ya cansados de verla. Y desde aquí, lo que utilizamos es como pantalla o punto de referencia para trabajar este aprendizaje colaborativo basado en retos y sin perder de vista a todo lo anterior. Y todo lo anterior es que tenemos un aula con 25 alumnos, con 20 alumnos, donde cada uno es de un padre y una madre, cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente, cada uno tiene una vivencia respecto de ese aprendizaje diferente, cada uno tiene un bagaje emocional diferente y lo que tenemos que conseguir es que juntándoles en equipos de 4 personas, que así es como la vida funciona en equipo, seamos capaces de hacer que vayan aprendiendo a todo lo que es la parte específica y aprendiendo a todo lo que es la parte estratégica o transversal.